César Ramírez, a quien ya mismo le doy la bienvenida. César, un gustazo enorme saludarte, gracias por acompañarnos como siempre y darnos a conocer las últimas novedades de lo que está pasando en México, ¿no? Luego de las recientes elecciones presidenciales. La primer mujer presidente mexicana, ¿no? ¿Qué tal? Electa, así Electa. es, la primer mujer electa presidenta. Digo, las dos candidatas fuertes eran, bueno, o candidatos Sí. fuertes eran mujeres, ¿no? Ajá. Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Claro. Entonces, porque realmente el tercero en discordia, pues no tenía oportunidad. Ajá. Entonces, ya sabíamos que iba a haber una presidenta Mujer, electa. claro. Ajá. ¿Esto cambia un poco el paradigma de lo que pasa dentro del mundo de la política mexicana, César? Sí, totalmente. La verdad es que, bueno, hay mucha incertidumbre, mucha preocupación porque no hay un equilibrio Ujú. en el poder. Estamos hablando de que, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional Electoral, Ajá. eh, pues prácticamente casi un 60% de los votos fueron para el partido en el poder. Lo mismo para el Congreso, senadores, diputados. Entonces, yo recuerdo lo que decía mi madre, ¿no? En la, en la política, como en tu pareja, ni todo Sí. el dinero, ni todo el amor, ¿no? Ujú. Sí. Lamentablemente, ¿no? Ajá. Aunque suene un poco fuerte. Tiene que haber un equilibrio siempre, esa es mi opinión. En una democracia tiene que haber cierto equilibrio. Sin embargo, pues bueno, fue una victoria aplastante, pero no equitativa, no justa, Ujú. ya que pues el presidente Manuel Andrés López Obrador Sí. Ujú. eh, pues no jugó limpiamente, se convirtió en el jefe de campaña de su candidata. Ajá. Lo que vislumbramos es que pues el hombre va a seguir gobernando desde su rancho, Claro. Ujú. ¿no? Que tiene un nombre muy feo, no lo quiero decir al aire, Sí. porque en México significa, es una grosería, es una Sí. mala palabra, Ujú. pero bueno, Ahora, allá muy lejos. claro, esta actitud tal vez que algunos consideran, algunos mexicanos me refiero, de especulación de AMLO, de alguna manera lleva al poder a una persona, a una mujer de su partido, pero como vos lo decís perfectamente, puede generar un montón de dudas, ¿no? De si realmente ella va a tener un mandato fuerte o no, o va a estar digitalizado por el exmandatario de ese país. Es correcto. Sí, nosotros creemos que por ahí va la cosa, ¿no? Ujú. Algo parecido Recordemos a que lo que sucedió en la Argentina con Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, para poner un ejemplo más o menos y que la gente pueda llegar a entenderlo, ¿no? sí, totalmente. Bueno, dicen que Ujú. todos los ejemplos son malos, pero en este Sí. caso creo que lo aplicas muy bien, Pedro. Tu apreciación es muy correcta. O sea, muchos pensamos que tenemos una Kirchner azteca. Ujú. Bueno, azteca te diré porque hay mucha especulación y mucha gente que asegura que ni siquiera nació en México, que nació en Bulgaria. Ujú. ¿Ok? Es descendiente de migrantes judíos de, de Bulgaria que llegan a México y bueno, eh, pero ella, bueno, se ha declarado atea, ¿no? Totalmente. ¿Y O qué, sea, qué planteó en su momento la colectividad judía mexicana? ¿Hubo algún comentario al respecto, teniendo en cuenta esto que vos me comentás? sí, la verdad es que la colectividad judía en México no, pues no es, como decimos aquí, santo de su devoción, Claudia Sheinbaum, porque lo dijo Eduardo Alasraqui, en una ocasión en la mañanera, que son estas conferencias en la mañana que da el presidente, Sí. Ujú. lo atacó. Él es un compañero nuestro de medios, Ajá. muchos años en los medios, y Sí. además lo conozco, o sea, lo puedo llamar mi amigo, he estado en 2 ocasiones en su casa,
y es un magnífico comunicador, mercadólogo, y bueno, lo han echado de todos los periódicos, medios, etcétera, por presentar cuestiones que van en contra del régimen, y bueno, ha perdido mucho este hombre y me parece muy valiente. O sea que Y bueno, como que fue el censurado y presidente, fue prohibido de los medios de comunicación. sí, O sí, sea, sí, hay es que como los que... periodistas en México somos una Sí. especie en extinción, Ujú. Pedro. Hay muchas denuncias justamente de persecución a periodistas, hombres y mujeres en México, y esto realmente no ha sido investigado adecuadamente, ¿no? Los organismos internacionales en algún momento hicieron algún tipo de evaluación justamente sobre esta situación en México, los veedores de otros países que inclusive muchos de ellos participaron en las recientes elecciones presidenciales, ¿hicieron algún tipo de comentario o de informe al respecto? Sí, esto no es nuevo. Naciones Unidas, en fin, hasta el mismo embajador de los Estados Unidos en México ha Ajá. comentado que esta es una cuestión preocupante. Ujú. El tema del Eh, lo, narcotráfico tiene mucho que ver, dicen muchos, en esta movida política que tiene México hace bastante tiempo. ¿Ha habido algún tipo de control, de acompañamiento de parte, en este caso, del Ejecutivo mexicano y de la justicia de ese país? ¿O hay muchas dudas al respecto de que se esté trabajando de una manera transparente en ese sentido? no, a ver, que aquí muchos le llaman narcogobierno, que Ujú. tenemos un narcogobierno. De hecho, te mandé por ahí, Pedro, Sí, sí, sí. una Ujú. caricatura de un medio alemán que Exacto. Ujú, es preocupante, ujú, donde ponen, ojalá tuvieras la oportunidad de mostrarlo en algún momento al ujú. auditorio, está subiendo Sheinbaum a la presidencia, a una silla, y al lado de él hay un capo mafioso con una metralleta, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate, así lo perciben medios en Europa, específicamente alemanes. Y ¿Y es qué, preocupante. ha habido alguna respuesta de parte del gobierno justamente en relación a estas acusaciones que se vienen dando hace bastante tiempo? ¿Qué dicen cuando se Pues, encuentran con este tipo de informes o de notas periodísticas de medios internacionales? sí, todo es negarlo, Ujú. decir que ellos tienen otros datos, y así se han lavado las manos, Pedro. ¿Desde el lado de la oposición ha habido algún tipo de planteo ante la justicia mexicana? Sí, por supuesto. Ajá. Ha habido denuncias, la misma candidata Xochitl Gálvez llevó a cabo varias denuncias, incluso contra la familia del presidente, y no ha pasado nada. Estamos en el país de no pasa nada. Esa es la realidad. Ujú. Esa es la realidad. Se ha denunciado. Ahora, esta cuestión electoral fue muy, muy rara en esta ocasión, Pedro. ¿Ustedes Eh, sospechan, o algunos justamente de los integrantes de la oposición o de los veedores internacionales, sospechan de que puede haber habido algún tipo de fraude en ese sentido, justamente por los resultados electorales recientes allí en México? pues la oposición, te digo, primero salió por ahí de las 10 de la noche a declarar el triunfo, y a Sí. las 12 de la noche declararon que las cifras no les favorecían. O sea que en un margen Bueno, de tan poco tiempo se generó justamente esta duda que plantean muchos ciudadanos mexicanos, ¿no? es correcto, y además han impugnado, y cosas, por ejemplo, la bolsa, el lunes pasado, o sea, el día después, la bolsa de valores perdió 6.4 puntos. Ujú. O sea que hubo un Eh, cimbronazo económico fuerte. sí, una leve devaluación, no muy grande, Ajá. del peso, del superpeso, ¿verdad? Sí. Entre comillas. Eh, y bueno, esto se da, obviamente, la bolsa de valores y los inversionistas, pues no les atrae mucho esta falta de equilibrio Ajá. que no Ujú. hay. ¿Crees vos de que Y puede haber alguna salida de capitales internacionales de México por estos resultados de las elecciones recientes? por supuesto, sí, nos hemos enterado que eso ya empezó, Ujú, que eso ya empezó. ujú. Y Eh,
Sí, te y un escucho. rumor bueno, cambios fuertes. Obviamente, al ser mayoría en el Congreso, pues tienen una agenda que quieren cumplir, la cual pues nos preocupa mucho, Ujú, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de propiedad privada, en educación, que es ujú. terrible, o sea, el querer hacer todas las escuelas públicas. A Ajá, ver, yo viví en Alemania. En Alemania todas las escuelas son públicas, todas. claro, De pero hecho, está prohibido. hay otro tipo de manejo, ¿no? O sea, Está prohibido, o sea, claro. las escuelas privadas están prohibidas. Ajá, Ahora, ¿hay religión? Sí, claro, tú puedes decir en el colegio, sí, quiero que mi hijo lleve religión judía, luterana, católica, o incluso ajá, musulmana, sí, o no quiero que lleven ningún tipo de religión. ajá, Eso es la educación laica, claro. la Ujú, verdadera laicidad. ujú. Ese es un Pero sistema que te democrático prohíban. verdadero, digamos, un sistema pluralista y democrático auténtico, verdadero. Ahora, eso no está pasando en este caso, en estas horas, por lo que se está vislumbrando en México. ¿Pensás que puede haber un cambio importante en esa materia, en lo que es la parte educacional, en lo que son las cuestiones económicas y también lo que es el tema de la apoyatura en materia de salubridad de los ciudadanos mexicanos? Sí, yendo al grano, Pedro, Sí. nos estamos enfocando, ¿sí? Vamos directito a hacer un régimen como, como Venezuela. A la Así. pucha. Ujú. Ajá, Entonces ahora te voy a saludar, Pedro. ajá. Hola, Pedro, querido Sí. hermano bolivariano. Terrible, Ujú. ¿no? Imagínate, o sea, México. A ver, Venezuela, yo recuerdo Venezuela, era una época de bonanza. Es más, iban de Argentina a trabajar Claro, a Venezuela. tal cual. Claro. Iban de Argentina a trabajar a Ajá. Venezuela. ¿Qué Hoy es pasó? uno de los países con mayor cantidad de exiliados en el mundo, Venezuela, ¿no? Un tema realmente muy Sí, impactante. y mencionabas la cuestión de sanidad, Pedro, Sí, retomo ese punto a ver. que muy acertadamente tocas. El presidente López Obrador decía, no, es que vamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Ajá. Pues yo no lo veo, ¿eh? Ujú. A ver, si el hijo del presidente lleva a su esposa, con todo respeto que le merezco, a parir a Houston, en Estados Claro. Unidos, entonces, ¿qué pasa con el gran sistema de salud que impuso su padre? Sí. Ujú. Es lo mismo que pasaba acá en la Argentina en algún momento, ¿no? Que justamente todos hablaban, muchos de los funcionarios del sistema estatal, pero ninguno se atendía justamente en los hospitales, iban todos a instituciones privadas, ¿no? Ahora, esta hipocresía que tiene la dirigencia política, ¿cómo está siendo vista por el ciudadano mexicano, ¿no? Que ha puesto un voto para confiar en determinado candidato y se encuentra que va a tener frente a ellos situaciones bastante complejas en el futuro, ¿no? Mira, Pedro, yo creo que cada quien tiene el gobierno que se merece. No estoy de acuerdo en esa frase de Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, porque yo creo que Dios no quiere que México sea un país comunista, un país que fue construido con un gran pueblo, que fue el pueblo indígena que gobernó gran parte de Mesoamérica, que fue enriquecido con justamente esta aportación hispana, judaico-cristiana, porque obviamente pues llegaron mucha gente, ciudades como Guadalajara, Monterrey, Sí. que Ujú. fueron fundados por gente de raza, de ADN judía, donde el trabajo arduo es parte de su cultura. Y tú ves, puedes ir al norte, vas a Guadalajara, vas a Monterrey, vas a Chihuahua, y ves a la gente a las 6 de la mañana afuera trabajando desde temprano. Cosa que no sucede, por ejemplo, en el sur, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Es muy Ujú. distinto, Ujú. es muy distinto. Claro, está muy tergiversada en una zona en relación a la otra, ¿no? Hay una diferenciación Sí, justamente de los temas es como, productivos o de los desarrollos culturales, educativos y en materia también de apoyatura del propio Estado, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta este resultado que se ha obtenido, ¿no? Con esta elección en México, ¿qué planteo hace o cuál es el programa que difunde la actual presidenta
de México ha tratado de consensuar esas asperezas que se puede dar con algunos de los integrantes de la oposición para ver cómo se genera un programa que tenga cierto respaldo político? De momento, solamente se ha pronunciado que lo va a hacer, pero no lo ha hecho. Ajá. Ahora, en el último debate presidencial vimos una prepotencia. Ajá. No hay un por parte de mensaje la conciliador, candidata. sino todo lo contrario, entonces. Sí, ¿no? Una prepotencia que de verdad era preocupante. Ella ya decía, esto se tiene que respetar la figura presidencial y todos los que no estén conmigo están en mi contra. Y un presidente tiene que gobernar, Para o todos, presidenta, claro. tiene que Para todo el gobernar pueblo, para ¿no? todos por Ajá. igual. Eso, No eso, nada eso más. se está viendo con mucha frecuencia, César, en varios mandatarios que han sido electos en la región, ¿no? Esa prepotencia innecesaria, porque en vez de calmar las aguas, las agita mucho más, ¿no? Por supuesto. Yo creo que el camino es ir a la resistencia civil, no permitir que nos quiten la libertad de poder educar a nuestros hijos como nos educaron nuestros abuelos y nuestros padres. ¿Ok? Somos un pueblo con una riqueza cultural enorme, enorme. Y de verdad, el panorama es muy feo. Vamos, como te decía, directo a un régimen de tipo comunista, socialista, como el de Venezuela, lamentablemente. Qué bárbaro. La verdad que es muy impactante, César, lo que estás planteando. Esperemos realmente que haya concientización del nuevo gobierno ¿Qué que pasó puedan con toda reestructurar esta eso, gente ¿no? que murió durante el COVID, que no fue Claro. atendida por negligencia Uh-huh. de las autoridades? Claro. ¿Qué pasó con todos estos niños que no recibieron terapias, que tenían cáncer y que se les negó la quimioterapia para poderles salvar la vida? Que a la gente de verdad no le importa eso, no le importa lo que sucedió, el accidente del metro, cuando Claudia Sheinbaum era alcaldesa, jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué nos pasa? O sea, ¿qué tenemos en la cabeza? Hay como una falta de concientización de los ciudadanos en estos tiempos, ¿no? Que se dejan llevar por el fanatismo y no piensan no solamente en el futuro de ellos como ciudadanos libres e independientes, sino el de las nuevas generaciones, ¿no? Qué compleja situación que tienen justamente los países de Iberoamérica en estos tiempos, ¿no? Es muy llamativo porque hay casos puntuales, vos hacías referencia concretamente a lo que pasa en Venezuela, ya tenemos la base de lo que ha acontecido durante tantos años, tantas décadas en Cuba, este trajinar complejo que tiene Chile, lo que ha vivido la Argentina, con situaciones bastante similares, ¿no? Es muy llamativo este impacto que causa justamente la soberbia y la hipocresía de algunos de los dirigentes políticos que llevan justamente a sus pueblos a una debacle, a una decadencia constante, ¿no? Mira, Porfirio Díaz decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos? ¿Qué pasa? Yo lo que veo, a ver, y repitiendo las palabras de mi maestro, Manuel Castro, Ajá. en geopolítica no hay buenos ni malos. Hay intereses. Totalmente, claro. Y yo veo, vislumbro, ¿ok? No soy profeta, ni mucho menos. Pero veo que Estados Unidos está perdiendo su influencia de manera contundente, no solamente en México, sino en esta parte del mundo, mal llamada Latinoamérica. No somos latinos, no hablamos latín, hablamos español. Español, claro. ¿Ok? Entonces, Hispanoamérica. Hispanoamérica. ¿Ok? Está perdiendo su influencia. Bueno, esperemos de que esto en algún momento la gente vaya viendo cómo evalúa estos cambios tan necesarios que necesita la comunidad internacional. César, te mando un abrazo, gracias como siempre, estamos en contacto en cualquier momento para ampliar justamente esto que está pasando en México con este nuevo gobierno que acaba de iniciar y esperemos que de alguna manera pueda reencaminar una situación difícil también que tienen los mexicanos en estos tiempos. Un gran abrazo.
Gracias, Pedro. Un fuerte Igualmente, abrazo a todos gracias. en Argentina. Muchísimas gracias. Igualmente para vos, estamos en contacto. Bueno, César Ramírez, un